Hay ese momento en el aprendizaje del español que todos mis estudiantes viven. Llega un punto donde ya saben presentarse, ya pueden pedir un café, hablar un poquito más de tus gustos, pero cuando tienen que decir cosas con más detalle o cosas quizás un poco más personales, se sienten un poco limitados. Tienen esa sensación de que entienden casi todo, pero cuando intentan expresarlo, les faltan algunas palabras. Y aquí aparece la pregunta: Mili, ¿cómo puedo pasar de un nivel A2 a un nivel B1? ¿Cuál es la diferencia? Si tú también estás en esa etapa, quédate en este video porque yo sé que tú tienes todo para lograrlo. No necesitas un talento especial o vivir en un país hispanohablante. Solo necesitas entender qué te falta, qué cosas debes reforzar y cómo entrenar tu español para que sea más real y las palabras salgan naturalmente. Hola a todos y todas. Bienvenidos una vez más al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y en este video vamos a ver de forma tranquila y clara cómo cambiar tu nivel de español, cómo aumentar tu nivel. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un nivel A2 y B1, qué gramática debes aprender para tener ese empujón de nivel, cómo ampliar tu vocabulario de forma natural sin memorizar listas y listas de palabras, cómo mejorar tu pronunciación desde el ritmo y por supuesto cómo sentir que tienes más confianza al momento de expresarte en este idioma. Al final, como siempre, tendremos un ejercicio para ver si lograste pasar de nivel. Así que si estamos todos listos, empecemos con este video. Entonces veamos qué diferencia realmente a un estudiante de nivel A2 a un estudiante de nivel B1. Pues miren, muchas veces pensamos que el nivel A2 es un nivel básico y que el nivel B1 quizás es un nivel más intermedio. Pero esto en la práctica no te dice nada. Un estudiante de nivel A2 puede hablar en español, pero quizás necesita prepararse un poco más mentalmente. Necesita pensar las cosas antes de decir, planear un poco las estructuras. Pero ¿qué pasa si la conversación que está teniendo cambia de dirección de pronto? Aquí puede haber una traba. Aquí la diferencia es que el estudiante B1 puede improvisar un poco más. Puede reaccionar, puede explicar una opinión, una emoción, un problema, también comparar situaciones y sobre todo puede conectar ideas. Por ejemplo, si hablan de unas vacaciones, un estudiante A2 diría: el viaje estuvo bueno, la comida buena, me gustó. Claro, preciso, se entiende. Pero un estudiante B1 diría: el viaje estuvo muy bueno, la comida deliciosa, especialmente los postres. Aunque llovió mucho, la pasé muy bien. ¿Ves? Ambos siguen siendo un español un poco sencillo, pero el último es mucho más natural y un poco más fluido. Y aquí viene la buena noticia. Todo esto se aprende, puedes aprenderlo. No naciste sabiendo tu propio idioma, tampoco vas a saber todo del español, pero se puede entrenar y también disfrutar. Entonces, hablemos un poco de gramáticas. Tranquilos que no vamos a hablar mucho de reglas, sino cómo aplicarlas a la vida real. En primer lugar, los verbos más básicos del español: ser y estar. Verbos principales, pero aprenderlos de verdad. Esto es el tema más importante del español. Siempre poder diferenciar entre lo que es y lo que está haciendo. Ya sabemos que ser es identidad, define algo. Soy profesora, soy peruana. Y estar es el estado, la emoción y la ubicación.
Por si no lo sabías, hablamos un poco más de esto también en nuestro video anterior de preguntas más frecuentes de estudiantes. Vayan a verlo. Entonces podemos decir estoy cansada, la sopa está caliente, el estado actual. Culturalmente, los hispanohablantes diferenciamos estas emociones en lo que somos y lo que sentimos hoy, ahora. En español, las emociones son flexibles, cambiantes, y eso también se refleja en el idioma cuando hablamos y nos expresamos. Otro tema muy importante dentro de la gramática es los tiempos verbales. Empecemos por el pasado, el pretérito versus el imperfecto. Este es el salto grande entre los niveles A2 y B1. Pretérito es una acción puntual. Ayer fui al cine. Fin. El imperfecto te da un contexto, una descripción o un hábito. Cuando era niño, iba mucho al cine. ¿Notas la diferencia? Y los estudiantes con B1 necesitan utilizar ambas en la misma historia. Lo mismo sucede con el futuro y el condicional. Mañana estudiaré. Viajaría si tuviera más tiempo. Dos tiempos muy simples pero muy importantes para expresar intención y deseo. Otra gramática súper importante para pasar de nivel son los pronombres le, lo y la. Y también combinados. Lo compré. Te la doy mañana. Nos lo explicaron. Si usas pronombres así, ya vas a sonar como un nivel más intermedio. Y por último, dentro de la gramática, los conectores. Ya sabes, un estudiante de nivel A2 diría frases cortas. El estudiante de B1 dice ideas conectadas. No olvides utilizar palabras como porque, además, por eso, sin embargo. Los conectores son como gasolina para hablar más fluido. Ahora pasemos a otro tema importante. ¿Cómo recordar vocabulario sin tener listas y listas que memorizar? Esto es un punto muy importante y no solo con el tema de recordarlo, sino de qué tipo de vocabulario debo aprender según el nivel. En el nivel A2, por ejemplo, tenemos vocabulario más específico. Podemos hablar de comida, de lugares, de la familia, pero en niveles más altos ya entramos a otro tipo de vocabulario, como por ejemplo hablar de emociones, de opiniones, experiencias propias, planes para el futuro, problemas y soluciones. También, como mencioné antes, comparaciones o sensaciones. Y el truco está en no aprender palabras sueltas. Hay que intentar ponerlas en frases que realmente vas a utilizar. Por ejemplo, si tienes la palabra feliz, no aprender solo la palabra, sino hoy me siento muy feliz o estoy feliz porque, y así vas a generar más recordación no solo de la palabra, sino de cómo usarla. Otro ejemplo sería con la palabra interesante. No solo recordarla así. Por ejemplo, me parece interesante que, y continúas. Aquí no solo recuerdas vocabulario, sino también estructura. Hasta ahora hemos visto algunas opciones de contenido que podemos adquirir para pasar a un siguiente nivel. Pero hay otra cosa que también te ayudaría mucho. Y eso, por supuesto, es seguir aprendiendo español en casa. Por eso te recomiendo suscribirte a nuestra newsletter en la página web burbujadelespañol.com. Cuando te suscribas, vas a recibir semanalmente una historia en español para que puedas leer, pero no solo eso, también incluye gramática, vocabulario y un PDF para que puedas practicar lo que has aprendido. Así que ya lo sabes, si quieres recibir contenido de español auténtico cada semana, estás invitado a suscribirte a nuestra newsletter. Dejamos la página web aquí y en la cajita de descripciones. Ahora sí, continuamos con el video.
Hablemos de pronunciación, ritmo y claridad. Mira, muchas veces cuando alguien te dice que no te entiende, no significa que estés hablando mal. A veces es una cuestión de ritmo. En español, cada sílaba se pronuncia completa y cada palabra tiene una pequeña especie de compás. Así que trata de aplicar esto. Si hablas con claridad, intención y emoción, obviamente van a entenderte. ¿Y cómo practicar esto? Primero, escuchando con atención cómo hablan los nativos, también leyendo libros en voz alta y, ¿por qué no?, practicar conversación con algún amigo o con un profe de español. Ahora vamos a ver el contenido auténtico. Esta es tu mejor herramienta para subir de nivel. Los estudiantes del nivel B1 están expuestos al idioma real, pero no cualquier contenido. Deberías encontrar cosas que puedas entender al menos en un 60 o 70%. Así podemos practicar, pero sin sentirnos frustrados. Siempre lo menciono, puedes practicar con blogs, podcasts, historias, entrevistas, documentales o videos como los míos, por supuesto. Mientras más cosas escuches, más natural va a sonar tu español. Otra cosa muy importante para subir tu nivel es escribir. Aunque en los tiempos modernos escribir a mano ya no es algo muy común, escribir ayuda mucho a recordar, a conectar mejor tus ideas y también te sirve para corregir al momento de aprender algo nuevo. Yo te recomiendo escribir, por ejemplo, un diario. Puedes agregar un párrafo sobre tu día, alguna opinión tuya. Y si no quieres escribir un diario, pues puedes inventar una historia o intentar describir algo. Si no estás muy seguro, puedes pedirle a alguien más que lo lea y lo corrija. Escribir es tan importante como hablar, así que no dejen de practicarlo. Por último, el paso que de verdad te va a hacer subir de nivel: hablar. Hablar, amigos, es la clave. Hablen todo lo que puedan. Habla aunque te equivoques, aunque tengas tu propio acento o aunque tengas miedo, no importa. Ningún estudiante va a llegar a un nivel 1 sin hablar. Practica con las personas que puedas, con un profesor, con un amigo. Y si no tienes a alguien, describe cosas a tu alrededor en voz alta o grábate hablando y escúchalo después. Poco a poco, sin darte cuenta, ya no solo vas a estar hablando en español, sino también pensando en español. Y llegar a ese punto ya es un nivel mucho más avanzado. Muy bien, amigos, ahora sí, el reto final. Veamos este test de nivel B1 para ver si has llegado hasta aquí. ¿Vemos los ejercicios? Muy bien, vamos a ver unas oraciones y completarlas con la opción correcta o la más natural allegada al nivel B1. La primera oración dice: el viaje fue, y tenemos como opción bueno, buenísimo, bonito pero gris. ¿Cuál crees que sonaría un poco más natural? Muy bien, en esta parte yo elegiría la opción buenísimo. El viaje fue buenísimo. La siguiente: ayer a una cafetería. Esta está muy fácil. Las opciones: ayer fui, ayer iba, ayer estaba yendo. Correcto. La opción sería: ayer fui a una cafetería. Siguiente oración. Esta dice: si tuviera tiempo, más seguido. Y las opciones: opción A, viajaré; opción B, viajo; opción C, viajaría. Correcto, aquí sería: si tuviera tiempo, viajaría más seguido. El condicional. Veamos la siguiente. Esta dice: no vino, estaba enferma. Opción A, ¿por qué? Opción B, pero.
Opción C, aunque. Esta también estuvo fácil. La opción sería porque. No vino porque estuvo enferma. Y hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Recuerda que si estás entre un nivel A2 y B1, debes tener esto en cuenta. No estás lejos, no estás estancado y no estás fallando. Solo estás en esa etapa natural donde necesitas un poco más de exposición al idioma. Más práctica, quizás más vocabulario, pero también más paciencia contigo mismo. Si sigues estos pasos, tu español va a crecer muchísimo. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver muchos más videos. También te invito a visitar todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario y muchos ejercicios. Si no sabes cuál es tu nivel de español, pues tenemos una prueba gratuita para ti también en nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podrás ver artículos español y suscribirte a nuestra newsletter para recibir material cada semana. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.